Bueno, la propuesta de este encuentro es, como te habíamos anticipado, la posibilidad de escucharte, intercambiar, preguntarte sobre parte de lo que este libro intenta, que es algo así como el acercamiento de lo sensible a las escuchas y las miradas. Seguramente haciendo foco en lo que esto implica y cuál es la proyección que tiene sobre el trabajo con las infancias en sus distintas versiones, que es como nosotros entendemos las infancias, y sobre un recorrido que también toque en algún momento algo de el juego, no juego, en lo sensible y en lo pedagógico. Esta es como nuestra propuesta. Un poquito ambiciosa, pero bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí se me ocurre empezar por un lugar alejado al tópico en cuestión y ver si podemos llegar, pero a partir de un lugar inesperado, de alguna manera, que es la historia de un relato, la historia de un cuento, de un, a mi modo de ver, grandioso escritor polaco llamado Bruno Schulz. Bruno Schulz tiene un relato que se ha conocido como muy recientemente, aunque él es de la época de la Segunda Guerra Mundial, que se llama El Jubilado. El Jubilado es un cuento muy breve, mezclado con dibujos y grabados extrañísimos que el mismo Bruno Schulz hacía. Y en ese relato el jubilado se siente tan a gusto con la vida, tan liviano, tan ligero. Se siente por fin que ha llegado el momento de estar sentado sin hacer nada, irresponsablemente, él dice. Pero está tan ligero hasta tal punto que le sobreviene un deseo de ir a la escuela de nuevo. Por un efecto de ficción, el hombre jubilado toca, roza la idea de ser niño nuevamente, o por lo menos que entre su vida, absolutamente liberada de toda responsabilidad, de todo trabajo, se reencuentra con una imagen muy infantil para él. Y entonces pide permiso para volver a la escuela. Estaba tan liviano que los chicos lo reconocen como uno de los suyos, y tan ligero que hasta los directores de la escuela lo presentan como si se tratara de un huérfano. Es decir, que inmediatamente él asume esa posición, que es verdadera, es tan jubilado que es huérfano, obviamente, pero al mismo tiempo está tan liberado que se siente un niño y empieza a ir a la escuela, y en la medida que entra a la escuela como niño, empieza a asumir la gestualidad niña y se pone atolondrado, lo que no era, se pone atolondrado de repente, se distrae con cualquier cosa, no le interesan las verborragias de los maestros, con sus dictados y sus cosas inoportunas, ¿no?, que interrumpen el juego, y comenta que se vuelve coleccionista, después de mucho tiempo, coleccionista de cosas inútiles, entre ellas piedritas y botones. Es una imagen muy parecida a la de Walter Benjamin del niño, ¿no?, el coleccionista atolondrado, digamos. Y Bruno Schulz, varias décadas antes, lo anticipa, ¿no?, de algún modo. Pero es tan bonita la idea del relato que llega un momento en que él se siente cada vez más liviano, que un buen día, en una especie de brisa que conmueve a la escuela, sale volando. Y se pierde en la maraña de los cielos, de las nubes, y él descubre, y esta es su última frase, él dice, lo amarillento del espacio otoñal, ¿no? Y ahí queda el relato, esta es la última frase del relato, de donde tomo varias características que me interesa sensiblemente destacar. Cómo podemos hacer referencia a la mitología a través de este relato, por ejemplo, con el Aión de los griegos. Yo no lo sabía o no lo había estudiado lo suficiente, pero el Aión, que siempre se representa como el dios de la infancia por el uso no cronológico del tiempo, era representado también como el dios, o era a través de una fisonomía que no era solo infantil, sino también anciana, considerando al anciano como el dueño del tiempo, aquel que ya no tiene necesidad de
de adelantar el tiempo o de devorarlo, porque total no le queda tiempo. Y el niño del otro lado, que sería aquel capaz de sorprenderse todavía y de no saber nada acerca de la duración del tiempo, sino de la intensidad. Además de la representación de la serpiente que se muerde la cola en señal del eterno retorno del tiempo, esta representación entre niño y anciano me interesaba particularmente porque alguna vez he trabajado la posibilidad de que entendamos la educación como un encuentro que de algún modo reúne lo viejo y lo nuevo. Lo viejo necesariamente debe parecer viejo, o por lo menos debe tener gestualidad, propiedades, narrativa anciana o ancestral, y lo nuevo tiene que ser el sujeto boquiabierto, el sujeto que aún no sabe para dónde va a ir, ni siquiera es un sujeto que puede hablar del futuro, ¿no? Sería esta la idea. Esa suerte de, que yo la llamé ennietizar a los niños y abuelizar a los maestros, como el único modo de poder volver a encontrar distancias en el contexto educativo para que se puedan contar cosas, ¿no? O sea, cuando no hay distancia es muy difícil que contemos cosas, porque si vivimos exactamente a imagen y semejanza y ya no hay generaciones, la época esta es un poco así, evidentemente tampoco hay nada para contar, ¿no? Porque todo lo que hacemos ya lo hacemos de un modo casi idéntico, ¿no? La ropa, el tipo de media o de media que consumimos, los lugares a los que vamos, la tecnología que utilizamos, se aproxima tanto que la pregunta es ¿dónde está el niño? Y la otra pregunta es, claro, ¿dónde está el adulto? ¿No? Pero dejemos al adulto de lado, que a mi modo de ver es el causante de todos estos males. No voy a criticar al niño. Y le podemos dar otra vuelta más por el lado de aquel maravilloso relato, casi de la misma época, de un sueco llamado Stig Dagerman, que inventó un relato de 2 páginas descomunal llamado Matar a un niño. El título no quiere sorprender ni quiere anunciar nada, porque ya en el primer párrafo cuenta al final, y es que dentro de 8 minutos un niño va a ser atropellado en el medio de un camino y se va a morir. Y lo que el relato me parece que plantea es qué pasa con todo lo anterior durante esos 8 minutos. El relato retrocede en el tiempo, hace 8 minutos para atrás, ya sabemos que el chiquito va a morir, y cuenta la historia de los adultos que de algún modo van a protagonizar este accidente, sin quererlo, por supuesto, mostrando cuánto todos son felices porque desconocen que dentro de 8 minutos uno matará a un niño sin quererlo, los padres no tendrán más un hijo, y al final del relato aparece una frase que me llamó mucho la atención, que es: después todo es demasiado tarde. Esta es la frase con la que corola el relato, ¿no? Después todo es demasiado tarde. Esta misma frase la encontré en un escritor mozambiqueño llamado Mia Couto, mozambiqueño portugués. Mia Couto define la infancia no como un tiempo, no como una edad, sino cuando todavía no es demasiado tarde. Es decir, cuando todavía hay sorpresa, cuando todavía no hay desenlace, cuando todavía tenemos tiempo, cuando todavía el mundo nos encanta. Él habla ahí de cuando todavía no es tarde para encantarse. Y entonces usa las 2 grandes, a mi modo de ver, las 2 grandes definiciones de infancia. Una va por el lado del asombro, lo que junta al niño con el filósofo, o con la filosofía, ¿no? El asombro como el nacimiento, ese estupor o esa estupidez inicial que mal es vista como ingenuidad o como inmadurez, sino que es todavía un sujeto capaz de asombro, de no saber. Y por otro lado, el tema del encantamiento lo junta a la figura de infancia-arte.
Entonces, aquí tenemos como la infancia es eso, ¿no? La infancia tiene a partes más o menos iguales, filosofía, es un filósofo, y también es un artista. Luego viene el mundo, y hay que ver qué hace con este futuro filósofo y este futuro artista, ¿no? Dagerman decía aquello tan bonito, y es que inventarse empieza pronto, pero luego te arrebatan el hábito de inventar, ¿no? El dinero, las circunstancias te arrebatan este hábito. La vida se trataría, dice él, de no dejar que te lo arrebaten, ¿no? De que no te roben ese hábito de invención. Ahora, frente a esto uno puede decir, no es época ni para el asombro, ni para el encantamiento con el mundo, ni hay hábito de invención, y estamos en un momento en el cual, a mi modo de ver, corre riesgo esta imagen ancestral de la infancia. Y el principal síntoma, a mi modo de ver, de ese peligro es que casi ya no habría infancia en la niñez. De tal manera que la hipótesis que uno tiene que hacer es que lo que antes se reunía de alguna manera por haber nacido, niñez e infancia, hoy no está garantizada. Esta unión que uno llama la infancia ocurre durante la niñez, o infancia y niñez son sinónimos. Si llamamos infancia a la experiencia de un tiempo liberado, a la experiencia de invención, a la experiencia estética, evidentemente nuestras niñeces actuales pueden padecer del secuestro de la infancia. Una conclusión un poco apresurada podría ser, por lo tanto, de lo que se trata es de devolver o de dar infancia a la niñez. Y ahí se abriría una última cuestión sobre la cual podemos a partir de ahí conversar, que es el propio Bruno Schulz, en su libro del que cité el relato, su libro se llama Madurar hacia la infancia, lo que parece un contrasentido, ¿no? Madurar hacia la infancia. Y lo que se va a ver en varios de sus relatos y de sus dibujos es que él cree que la inmadurez es un punto de partida. Es decir, que hay que ir hacia la inmadurez. Y que justamente la inmadurez es la que hace a los grandes artistas, sobre todo a los grandes pintores, dice él, porque en su época esta era su vínculo más importante con el arte, encontrando en muchos de ellos esa inmadurez como la forma más genial de consolidar un arte. De tal manera que él reclama que la infancia no es un lugar al cual haya que ir en una especie de regresión melancólica, a buscar lo que ya no tenemos, a desear lo que ya pasó y ya no es, a buscar ese tiempo mítico que alguna vez tuvimos, como el juego, el patio, los olores, los abuelos, ir a buscar todo eso, lo que sabemos que de algún modo es imposible, aunque se pueda metaforizar sobre eso. Y él dice que no se trata tanto de regresar en ese sentido, sino de buscar permanentemente la inmadurez del humano para ir hacia la infancia todo el tiempo, ¿no? Lo que plantea a mi modo de ver esa disyuntiva entre regresar a la infancia o ir hacia ella, como si fueran dos destinos humanos completamente distintos, ¿no? Hoy está claro que parece que si no regresamos, por delante no hay nada, digamos, no hay nada, ¿no? Nada llamado muerte, claro. Así que este sería como mi planteo general, lo que pienso que se podría debatir a propósito de cómo oponerse, porque se trata de oposición, a un tiempo de abundancia y de carencia, cómo sustraerse al tiempo donde la niñez está siendo acelerada hacia un futuro incógnito, cómo oponerse al tiempo cronológico, cómo crear la experiencia sensible en medio, cómo apartarse del ruido, cómo crear esos archipiélagos de silencio, de soledad, de creación, de invención,
y no como meter al niño en la rueda del hámster, digamos. Esta es mi impresión, ¿no? Que creo que por cómo la humanidad o el mundo se está planteando su propia imagen, ya no habrá ni regresión ni maduración. Y la infancia será un recuerdo que alguna vez algunos arqueólogos desenterrarán de algún lugar que no sé cuál es, ¿no? Creo que estamos viviendo un mundo, no una vida, un mundo sin infancia. Con niñez, por supuesto, pero sin infancia. Yo retomaría esto. A mí me parece que esta idea de, por lo menos de la inmadurez o de ir a ese punto, es una idea que abarca como muchos espacios de la conexión con la infancia. Debo decirte que la idea del secuestro de la infancia a mí me es dolorosa, profundamente dolorosa, lo digo casi emocionadamente. Sí, sí, sí. Porque además me permite como resignificar tantos términos que nosotros usamos, creo a veces banalmente, ¿no? La inmadurez, a dónde fue a parar, qué quedó de esto, de la nuestra, de los demás. Sí, sí. Bueno, a mí eso Además, me gustaría que circule. Creo que damos por sentada la infancia, pero si es una experiencia, no puede darse como natural, ni naturalizarla. Es decir, el solo hecho de ser niño no trae el beneficio de la infancia por autonomacia, ese desprendimiento que también hay que hacer entre niñez e infancia, en medio de los lenguajes jurídicos, de los lenguajes del derecho, etc., es porque no hay que olvidar que la primera imagen de la infancia que surge en relación a la pedagogía, en particular, es la de educarlos, sí, pero en un espacio liberado de cualquier tipo de responsabilidad cívica, para ponerlo en esos términos, sobre todo utilizando la expresión scholé o cholé como la que da origen a la idea de escuela en la Grecia antigua, que significa básicamente detención, parar, tiempo libre. Todo esto junto, según las traducciones sucesivas, indicaría que el lugar donde los niños se educan es un lugar llamado infancia. Y por lo tanto está separado desde el comienzo. Es decir, en griego hay palabras para niño, pero no hay palabras para infancia. Hasta que aparece Platón y su academia y nombran ese espacio llamado academia como scholé. Entonces, desde un cierto nacimiento del pensamiento civilizatorio, para ponerlo en esos términos, y desde el origen de la filosofía, la infancia no es vista como esa edad ni esa... Y por lo tanto no está cargada de los atributos que luego la psicología, o cierta psicología, la pedagogía o cierta pedagogía han puesto sobre la niñez como lo inmaduro, lo incompleto, lo que debe llenarse, lo que falta, idealizando además la figura del adulto como lo que ya está hecho, ¿no? Y uno debería pensar que la vida adulta es una vida, a mi modo de ver, sin gracia, por sí misma, porque seguramente es la edad y el tiempo del trabajo, es la edad y el tiempo de las responsabilidades, a no ser que también la vida adulta sea capaz de infancia. Y otra vez haríamos el rulo, ¿no? La vuelta esa, y diríamos, o sea, una vida adulta llena de asombro y con capacidad de encantarse todavía. Pero sí, para eso hay que inmadurizarse. Para eso hay que ceder a la idea de completamiento y en sus vertientes de normalidad, de lo correcto. Hay que quitar el lenguaje moral que hay sobre qué significa ser un buen ser humano. Y en este sentido, una de las batallas, a mi modo de ver, más sensibles para hacer, es la del lenguaje. Es una. Obviamente la de las atmósferas donde se puede encontrar infancia también es una de las batallas fundamentales, ¿no? Porque
Si se arrasa la infancia de la niñez, también se arrasan los lugares donde esa niñez pueda encontrar estados de infancia. Si hoy la niñez solo pasa tiempo a la intemperie de la calle, en los casos de miserabilidad, o en los casos de abundancia en los centros comerciales, ¿qué espacios de infancia habría que inventarse otra vez para que la niñez no transcurra en esa doble intemperie? Porque esa doble intemperie solo crea un atributo que es el de la abundancia y carencia, y un mundo dividido en ese sentido creará niños consumidores o carentes de consumo. Entonces yo la vuelta que quiero darle al asunto es, no solo no tengo nada contra la inmadurez, sino que estaría a favor de ella siempre y cuando la entendamos como un estado de cognición provisorio, pero no precario. Me refiero a lo provisorio como lo sorprendente, el abrir los ojos, el detenerse, el utilizar otra vez una poética del lenguaje para describir estos estados que no pueden ser conceptualizados sino percibidos. En un mundo que generalmente está ocupando los espacios del tiempo libre, justamente por su gran paradoja, que es cómo aprovechar el tiempo libre y cómo no perder el tiempo para justamente obtener una imagen final que sería la del adulto dichoso, ¿no?, por tener lo que tiene, o desdichado porque aún no tiene lo que debería tener, ¿no? Como si este mundo no abriera el juego a los futuros artistas, a los futuros filósofos, a lo que podría ser otra imagen de humanidad mucho más infantil, en el buen sentido otra vez de la palabra, y no tan adultizada, ¿no? No tan adultizada. Pero bueno, para eso hay que tener otra relación con la niñez, para crear infancia. Para eso tendríamos que tener quizás otra formación, o dar paso a la gente que sabe hacerlo. Me refiero a artistas que forman a niños, me refiero a maestros que no necesariamente amen a los niños, pero sí amen lo que hacen. Me refiero a gente apasionada y no gente desdichada, ¿no? Y para encontrar esa gente apasionada, otra vez tendríamos que reencontrar la figura de la infancia en ellos, ¿no? El que está apasionado con la música, el que está apasionado con el dibujo, el que está apasionado con el lenguaje, que son apasionamientos infantiles, digamos. Nadie descubre una pasión que no haya tenido alguna señal en algún momento de su vida precedente, ¿no? A lo largo de su vida. Una pasión no se descubre, sino que se revela, que es distinto. Me parece que este es el punto fundamental que yo quiero debatir a propósito de qué tipo de escuela sería hospitalaria con esta imagen de niñez, y cuya función sería, en vez de acelerar la vida, detenerla. Mal momento para ello, porque la mayoría de los autores estarían de acuerdo con que este es el gran momento de la aceleración del tiempo, o del tiempo sin sentido, digamos, del saltar de un instante al otro sin que haya ningún tejido en el medio. Pero justamente por eso la rebelión sería proponer la pausa y proponer lo que me parece central, que sería la inutilidad. Este término, digamos, es el que estoy últimamente acariciando para proponer escuelas de inutilidad. Por supuesto que sería un poco oportuno, y no sé con qué publicidad podría yo salir a hablar de esto, pero sería algo así como adultos también. Sobre todo. Es que yo te escuchaba y pensaba en esto, ¿no? O sea, como que, bueno, después de este planteo, el momento en el que estamos, lo que pasa, lo que se revela en esta niñez y infancia, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo de los adultos?
a los que les quede un poquitito de infancia y a los que no, cómo revelar algo de estas pasiones. Bueno, también necesitamos los adultos espacios sensibles para poder ver cuál es la pasión que tenemos que revelar, si es que lo tenemos. Virtudes, empezar a buscar las virtudes, algunas perdidas y otras nunca encontradas, pero yo creo que hay una serie de virtudes que, bueno, que en algunos momentos de la humanidad así eran considerados, en otros momentos de la humanidad fueron objeto de persecución, desde las festividades, celebraciones, la vida festiva, la vida de conmemoración, el tiempo libre, volver a la idea de tiempo libre en la escuela. No sé hasta qué edad, pero cuando me preguntan esas cosas del sistema, yo creo que hasta la primera mitad de la escuela secundaria hay que liberar el tiempo. Vivir la experiencia del tiempo libre es algo que no se olvidará y que permite pensar la vida de un modo completamente distinto. Abrir el juego a la narración, por supuesto, abrir el juego al juego, abrir el juego a la lectura, pero todo con un fondo donde explícitamente se manifieste que todo eso no sirve para nada. Si servir quiere decir el provecho capitalista, digamos. Si ponemos la utilidad del lado del consumo y de la productividad, yo diría que lo esencial sería quitar todo provecho, estar de un modo que no le sirva a ese mundo voraz, digamos, y hacer cosas que no contribuyan a la prisa, a la urgencia y al excesivo consumo. Por otro lado, esa es la idea de inutilidad, ¿no? La idea de inutilidad no quiere decir lo descartable. Hay un filósofo italiano que ha trabajado mucho sobre eso, que es Nuccio Ordine. Nuccio ha tratado de reelaborar una larga historia de la inutilidad en las ciencias, en las artes, en aquellos periodos donde se buscaban hacer cosas sin tener en mente la finalidad, como una especie de preparación para algo que en algún momento podría ser considerado la invención, el producto, pero que durante su proceso estaba completamente desarraigado de cualquier finalidad o provecho. Entonces yo quiero esta idea de que no haya más niños que cada vez que intentamos hacer cosas con ellos, y también a jóvenes y adultos, nos digan, ¿y esto para qué sirve? Porque la respuesta evidente, a mi modo de ver, en las grandes cosas que la vida tiene de placer y de dolor también, es que no sirve para nada. Vamos a leer aquel relato de Bruno Schulz. ¿Y para qué sirve? Para nada. Ahí yo pondría una coma, no pondría un punto final. Ese para nada yo creo que debería ser seguido por una coma, a partir de la cual se podría hablar de varios beneficios de la inutilidad una vez separada del provecho del capital, ¿no? O de la mercancía. Y en ese sentido yo me he vuelto como más anárquico, ¿no? Es decir, creo en una escuela que no sirve para el funcionamiento de un mundo completamente devorador. Por lo tanto, creo en una idea que es muy romántica, y lo siento, ahí se puede poner una música si quieren acompañar estas palabras, que es la idea de cuidar la vida de los niños, cuidarla de este mundo, el cuidado. Crear el refugio, la idea ya no la crítica a la escuela con sus altos muros impenetrables y homogéneos, qué sé yo, sino defenderla. Estoy en ese momento en el cual creo que hay que defender la escuela como posible refugio para que la niñez tenga infancia. Faltan ingredientes, por supuesto, ¿no? La generosidad, la gratuidad, los elementos que hacen de lo inútil tener realmente valor, ¿no? Y volver a poner sobre el tapete una discusión que me parece que está como atrapada, que es la diferencia entre el tiempo del trabajo y el tiempo libre, que también da nacimiento a la escuela moderna y que también es un debate
pendiente en la historia de la humanidad, ¿no? Que es, si uno se pasa la vida trabajando, ¿en qué sentido hay formación si no hacemos lo que deseamos? Y en un mundo como este, que nadie puede decir que exactamente trabaja en lo que quiere, es muy difícil reencontrar el deseo si no es a partir de una idea de tiempo liberado. Esta es una discusión de la revolución industrial, del derecho a la pereza, versus el derecho al trabajo. Es una emergente de aquel momento y que me parece que todavía no está dada en plenitud, ¿no? Cuando Paul Laforgue escribe aquel manifiesto maravilloso, El derecho a la pereza, lo que está diciendo es, la pereza nos forma y el trabajo no. ¿Cómo es posible que las clases más miserables solo quieran más y más horas de trabajo, que no los formará para la libertad, digamos, en los términos de aquella época, ¿no? Esa idea fantástica de libertad, siendo que la única libertad estaría en la pereza, ¿no? Y esto lo retomó Roland Barthes un tiempo después. Justamente yo creo que no menciona el texto fundamental de Laforgue, porque en algún momento reclama cómo es que no hay un derecho a la pereza, cuando justamente el texto de Laforgue es sobre el derecho a la pereza. Pero él dice algo muy bonito, vuelve también al escenario escolar, Roland Barthes, ¿no? Es decir, esa pereza que le daba no hacer las tareas, ¿no? Esa idea de pereza tan bonita del no hacer nada, ¿no? Como interrumpir la maquinaria del mundo, tener la potencia de interrumpir, aunque sea de forma ficticia, el andamiaje del mundo, ¿no? Y de que el mundo no es natural, otra vez, es una fabricación que tiene sus palabras de orden, que van cambiando todo el tiempo, y la vida, por el contrario, en vez de ser una fabricación, es justamente el cuerpo que puede o no entrar en esa maquinaria, ¿no? En ese artefacto llamado mundo. Me acordaba de un libro de Michel Desserteau, que es La invención de lo cotidiano, y que tiene una parte que justamente dice la invención de lo cotidiano como la invención de lo inútil. Sí. En una perpetua situación sin sentido y sin fin, más que se produzca ese movimiento. La escuela tiene poco de eso. Muy poco. La escuela es insensible en algún sentido a esa producción de la nada, en el sentido del fin. Pero porque está, yo no sé por qué, porque habría que indagar muchísimo acerca de por qué la escuela se cree, o los sistemas escolares creen, que tienen que ser transparentes a su época. No habría una razón, salvo de creer que la escuela es útil para la época y nada más. Y por lo tanto habría que abandonar todas nuestras ideas sobre la formación crítica, las que aparecen emancipadoras, porque si en realidad la escuela es simplemente uno de los elementos que componen la imagen, que refuerzan la imagen del mundo y estaría al servicio de ella, pues toda esta grandilocuencia y esta necesidad que no cambia el destino de la gente no tiene razón de ser. Porque uno diría, bueno, las instituciones deberían ser lugares de transformación de la propia suerte. Es decir, la suerte que te ha tocado por nacimiento debería entrar ahí en una especie de segunda oportunidad. Y la segunda oportunidad, si la escuela se parece exactamente al mundo que le dio origen, repite la misma estrategia, que es a los que tienen mala suerte, una institución de mala suerte; a los que tienen buena suerte, una institución de buena suerte. Y como uno no cree en esas cosas, o cree que todos merecemos segundas oportunidades, y que la mejor definición de escuela es esta, es la segunda oportunidad. Independientemente de en qué barrio has nacido, en qué país, con qué color de piel, con qué nombre, con qué padres sin qué padres, esta es la segunda oportunidad. Yo no conozco otra tan masiva, tan pública, tan abierta, no conozco otra. De ahí el dolor que vos planteabas antes, es el dolor de la pérdida de una segunda oportunidad. Mientras los otros están
operando sobre la primera oportunidad y quieren cambiar el cerebro de la gente en la primera oportunidad, con todas estas neuro no sé cuánto, uno lo que está diciendo es no, lo que lo humano puede crear, inventar y cambiar y transformar es la segunda oportunidad. La primera viene dada, pero ¿cómo hacemos para modificar la segunda oportunidad lo más rápido posible? No es afectando la primera, es modificando la segunda. A no ser que vivamos en Suecia, Noruega, Finlandia, donde primera y segunda oportunidad están juntas básicamente. Cuando vos decís esto de sí, segunda oportunidad y del trabajo con lo inútil, o sea, con lo paradójico que es decir el trabajo con lo inútil, de trabajar en lo inútil, pienso cuestiones muy vinculadas a la producción estética. O sea, para que haya producción estética hay que estar con el tiempo detenido, la distancia posible, haciendo nada, para que el producto estético realmente revele eso que internamente, sensiblemente, tiene el adulto y el niño. Vos pensás que en esta escuela que estamos pensando ahora, ese lugar de la producción estética, del sujeto como productor de discursos estéticos, estaría habilitado en la medida que se entregue más a lo inútil. Dos cosas. Una es, yo participé mucho de las escuelas de arte de Uruguay, las 22 escuelas de arte, escuelas obligatorias, públicas, a las cuales los chicos llaman la verdadera escuela, no a la otra, que es el trabajo, la tarea, el esfuerzo, el agotamiento. Ahí vi la alegría, vi la inutilidad. No quiere decir no hacer, sino otra forma de hacer. Y eso los chicos lo cuentan muchísimo, ¿no? Cuando preguntados a propósito de qué diferencias entre la escuela de la mañana y la escuela de la tarde, lo que aparece es que cambia profundamente la relación con el mundo adulto y cambia sobre todo las formas de hacer, es decir, el espacio está tomado de otra manera y por lo tanto el tiempo corre de otra manera. Y parece que no corre nada más, ¿no? Parece que está como detenido, como ya pasaron 4 horas, como ya terminó la actividad, como... y nadie preguntará esto para qué sirve y qué tiene que ver conmigo, que son las dos grandes preguntas que la capacitación produce en los seres humanos, ¿no? Es dame algo que tenga que ver conmigo y decirme para qué sirve. Y uno cree que la educación es justamente lo contrario, hacer cosas que no sirvan para nada y que no tengan que ver con tu mundo, porque justamente eso crea la posibilidad de los otros mundos posibles y disponibles. O sea, yo lo que quiero es enseñarte lo que no tenés, no lo que ya tenés. En ese sentido creo en un alejamiento total, ¿no? Es decir, en vez de enseñarte lo que ya es tu mundo, yo te quitaría de ese mundo para ir a otros tantos, ¿no? Eso también es cambiar de suerte, eso también es cambiar de suerte. La experiencia estética, yo pensaba el otro día en ese relato maravilloso de Robert Walzer, del poeta que se la pasa 6 días enteros buscando una palabra para un verso que no puede terminar, ¿no? Y el comentario es que es ridículo, ¿no? Si uno lo mirase de afuera, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Para qué lo hace? Y es muy difícil responder a la pregunta de semejante inutilidad, una imagen contramoderna de alguien que está buscando la palabra en un poema que quizás nadie lea. Pero ¿cuánto hace esto a una mejor humanidad? ¿No? ¿Cuánto hace esto a una mejor humanidad? Porque ese poema también concluya, se deslice, alguien lo lea, alguien piense de otra manera, se conmueva de otro modo. ¿Quién sabe? ¿No? Todo esto funciona más como una experiencia de contagio que como una experiencia individual. Y creo que la experiencia estética tiene esto, ¿no? Es una experiencia que parece singular, individual y que tiene inmediatamente un efecto comunitario por las formas de tratarse durante la actividad, por las formas de cuidarse, por las formas de apreciar, por suspender los juicios. Hay tanto ahí para hablar de una nueva comunidad o una vieja comunidad actualizada, ¿no?
que es la de la cofradía, es la cofradía sensible, la cofradía, la creación, la necesidad de crear cofradías sensibles. La otra experiencia que vi la semana pasada estando en Paraguay, en una escuela donde los padres decidieron que sus hijos no vivan en este mundo, pero al mismo tiempo no querían una educación individual al estilo norteamericano, digamos, en sus propias casas, aislados de todos, que es haber hecho una gran cooperativa de padres, con hijos de alguna manera, ellos mismos, alejados del mundanal ruido, los padres, pero también cuidando a sus hijos de un posible formato escolar muy dañino, ¿no? Y a 30 kilómetros de Asunción, una ciudad llamada Areúa, una escuela que retoma unas tradiciones guaraníes maravillosas. La principal es la tierra sismal. A mí me gustó mucho el relato porque la tierra sismal es de aquellos sujetos nómades que, buscando un lugar de abundancia para no hacer nada, y que la tierra de todos, sí, ¿no? Me acuerdo también de algunos mitos mexicanos en este sentido, pero el maíz que crece solo, ¿no? La idea de que no hay que trabajar, de que la naturaleza ya es una oferta, una ofrenda. Ellos justamente crean la escuela en la tierra sin mal, hoy llamada Areguá, que es el municipio, digamos. Y la imagen que tuve, me quedé 3-4 horas allí, los chicos tienen un lugar, pero además 2 veces por semana se van a una granja a cultivar, a estudiar cómo se producen las cosas de la tierra, ¿no? Luego venderán en la feria como cooperativas y tal. También van a un centro de arte que queda a 2 calles de ahí. En ese lugar llamado escuela, el casco principal de la escuela es un atelier de una artista maravillosa de la región, una pintora maravillosa, y los chicos entran a la escuela por una especie de museo-atelier. Entonces uno dice, vaya forma de entrar a la escuela, digamos. Fíjate por dónde estás entrando, y luego hay un inmenso patio, un inmenso jardín, etc. Y ves un niño por allí sentado, mirando no se sabe qué, y con una tela enfrente, pintando. Un grupo de chicas con profesores haciendo una danza, bailando. 2 más allá cocinando no sé qué cosa. ¿Se puede hablar de inutilidad? De verdad, la inutilidad tiene ese demérito, o lo que estamos hablando es de otras formas de hacer y otras formas de estar. Entonces, cuando a mí me preguntan tan seguidamente cómo cambiamos, cómo nos transformamos y tal, bueno, no se trata de la identidad del proyecto, se trata de hacer y de estar de otra manera. A mí lo de las identidades, de los chicos, de las familias, qué sé yo, me da igual. Es para cualquiera. Y lo que quiero es a ver si cambiamos nuestras formas de estar y de hacer. Quizás la escuela tradicional, por sus formas de estar y de hacer, no logre ese estado de bienaventuranza que tanto buscamos. Y quizás se contradiga justamente con sus propios principios, ¿no? Principio igualador, pero que en sus formas de estar y de hacer no puede igualar nada, al contrario, ¿no? Reproducir mucha desigualdad. Y ahí está la clave. ¿No será que la infancia también es una forma de estar y de hacer diferente? ¿No? Una forma de estar. Pensémoslo. Una forma de hacer. Pensémoslo. Ahora, pensaba también el concepto de inutilidad. Está bastante cercano, más allá de algunas teorías que podrían sostener una cierta eficacia del juego como un lugar de bajar una tensión, al juego, porque el juego no debería poder tener un lugar útil más que un transcurrir en una determinada situación, ¿no? Me gustó pensar lo de la inutilidad del juego. Sí, juego, pero lectura, yo, o por lo menos, a ver, ¿qué creo? Que desprendida de cualquier finalidad adulta, allí encontramos las acciones más hermosas de la humanidad, ¿no? Es decir, desprendida de esa finalidad provechosa, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve el amor? Yo preguntaría también, ¿para qué sirve? Para nada, no sirve para nada. O sea, porque es sinónimo, sí, de placer, deseo, pero también de dolor, de desgarramiento. Entonces,
Eso de ¿para qué sirve? Es una pregunta mal hecha. Una pregunta mal hecha. Además de maléfica. Sí, sí, sí. Exacto. Es tremenda, Exacto. casi redonda. A mí siempre me pareció que el giro epistemológico, las preguntas es qué hay en algo y no qué es ese algo o para qué sirve ese algo, ¿no? ¿Qué hay en ello? Que es un poco la idea de Wittgenstein a la hora de preguntarse Claro. por el lenguaje, ¿no? Y que uno se puede preguntar, bueno, no es qué es el amor, sino qué hay en él. Y ahí hay lugar para el poeta, ¿no? Ahí hay lugar para el dibujante, para el cine, para el teatro. Pero, no sé qué es, no sé, ahí hay lugar para el conceptualizador, para el moralista de la época, para el teórico. Entonces son dos lenguajes diferentes, que cuando hablábamos antes de la batalla por el lenguaje, tal vez el principal síntoma aparezca en el momento que el lenguaje inicial se transforma en un lenguaje estructural, digamos. O sea, ahí hay algo que pasa con los chicos y que produce una herida muy terrible, que es cómo la exigencia de una lengua paterna prohíbe la experiencia materna de la lengua, ¿no? Materna no por la madre, sino por su relación con el cuerpo, por su relación Con el encantamiento. otra vez, ¿no? Un lenguaje asombrado, un lenguaje que se encanta todavía de pronunciarse a sí mismo, ¿no? Entonces esa batalla vuelve a tener lugar entre la utilidad y la inutilidad, ¿no? ¿Para qué sirve el lenguaje inicial si no es para canturrear, para acompañar, para hacer bromas, para imitar los sonidos? Y luego sirve para crear la ley, claro. Entonces, evidentemente, entre la regla y la excepción, ¿no? uno debería crear un mundo donde lo que valga sea la excepción y no la regla. Claro, sea persona, ¿no? Claro. Somos todos excepciones a una regla que no existe. Si uno cambia excepción y regla por regla como mundo y excepción como individuo, evidentemente los individuos son mucho más que la idea del mundo, ¿no? Mucho más la singularidad que la idea del mundo. Por eso sí, claro, el juego sería como la metáfora más evidente de que no sirve para nada y al mismo tiempo hace mejor la vida. Quizás ahí se puede decir no aprender el mundo, aprenderé la vida, o también aprender el mundo pero a partir de la vida, invirtiendo la lógica de que primero viene el mundo y después viene la vida, ¿no? Es un poco como esta época te lo marca, ¿no? Lo determina, ¿no? Porque primero está el mundo y sus imperativos y luego las vidas que se adaptan a ese imperativo del mundo. Yo me quiero quedar con esto, con este fin. Etcétera, como sea. No, me quiero quedar con esto porque toca un poco todo este recorrido, ¿no? La inutilidad, lo sensible, el juego, los intercambios, la ruptura de las paradojas. Muchísimo, ¿no? La utilidad inútil. Hermoso. No te preocupes. Bueno. Es solo poesía eslovena. Bueno, pero ¿tenés ganas de hacer un pequeño cierre? Vamos a hacer una ronda. que no sea redonda. La semana que viene doy una charla sobre la inútil lectura, que es el libro que voy a sacar ahora. La inútil lectura. Sí, mi experiencia como lector y lo que aprendí inútilmente. O sea, las mejores cosas que he aprendido inútilmente no me sirven para nada. No me sirven para nada, pero a mucha honra, ¿verdad? A mucha honra. Porque te mantienen encantado, que no es poco. No sabes, yo sigo abriendo el libro, sigo... Claro, pero es difícil salirse de la lógica de la utilidad, porque yo pensaba, lo que para vos es inútil, para mí no.
Claro. de lo que decís. Entonces, Es el mundo el que está habla bien, a pero digo, través. me hace pensar, Claro. con lo cual Sí. le estoy buscando un sentido. Mira, las didácticas hoy son utilitarias. Entonces, ¿por qué se enseña a leer en la escuela? Porque sirve para ser mejor persona, conseguir trabajo, ser buen padre, familia, madre. Mentira. ¿Cómo interesar a alguien con eso de la lectura? Si vos haces promesas vanas y falsas de que alguien será mejor porque lee, lo que no es verdad, ni es más porque lo ha leído, estás mintiendo. Y desde el punto de vista del encuentro, nada mejor que confesar esa inutilidad, esa fragilidad, esa inmadurez, no sabes lo que me pasó al leer a este tipo. Y creo que lo que transmite es un interés, una pasión. Al menos exponer a los demás a esa pasión y que cada uno tenga su libertad como para tomarlo o dejarlo, ¿no? Ahora, si yo me voy a decirte, tenés que leer este libro, porque si no, no podés trabajar, bueno, es un rechazo completo a la lectura, ¿no? Es en esto de relacionar también la lectura con el trabajo, ¿no? Que es lo que la formación está haciendo con nosotros, incluso en la universidad, Sí. ¿no? Que hay que leer porque hay que subrayar, porque hay que encontrar el concepto, hay que ir al punto. Y en cambio yo creo que la lectura es uno de los pocos placeres que te remiten a todo eso junto, ¿no? Bueno, el refugio de la soledad, el silencio, del no hacer nada, la pereza y todo eso que queda, ¿no? Del lado de la lectura. Es un ejemplo muy bonito de recuperar la lectura en el plano de esa inutilidad en todo caso. Luego uno pone coma y dice, ¿cómo para qué sirve leer? Uf, para miles de cosas, pero no te prometo nada. No te prometo nada. Hay gente muy buena lectora que más vale no encontrársela nunca, porque es prejuiciosa, malvada, clasista, que establece el vínculo a partir de una simetría de poderes a propósito de que has leído y que no has leído. Por lo tanto, no me parece que ahí haya algo que sea razonable para transmitir, ¿no? Sí. Es interesante. Uno solo puede transmitir una cierta pasión, y vuelvo a esa idea, porque es así. Yo no puedo más que decirte todo lo que me pasa cuando leo. Supongamos que este sea el ejemplo, ¿no? O cuando juego. Pero a partir de ahí no puedo decir, ahora se lo vos. O sea, no. Es tu vida, ¿no? No la mía. Entonces hay algo en ese gesto educativo